Hola, en este video vamos a trabajar con el corpiño de arco escondido. En este caso tengo por acá la moldería, que es muy simple, tiene 3 piezas y 2 son con tela doble. Para lo que es la parte exterior tenemos una pieza para la taza que lleva un frunce, y ese frunce es el que le da la capacidad a nuestro corpi, y una coleta. En este caso tenemos esta pieza grande que tiene un centro doble, y por el interior, como lleva un arco, tenemos una estructura que va a ir en tela rígida. Yo lo planteé para arco medio, pero acá lo que vamos a hacer es colocar la vaina sin medir el arco. ¿Por qué? Porque este recorrido es mucho más grande que el arco. La idea de este corpiño es que esta partecita la podamos unir con lo que es el escote del corpiño y este lado con la sisa. De manera que nos va a quedar el arco un poco más chico, pero con atraques para que no se mueva. Para esto voy a utilizar este denier que está un poco arrugado, pero no se va a ver prácticamente. En este caso elegí este porque era algo que tenía al tono. Podría ser un jersey de algodón con el mayor estiramiento, que es casi nulo, atravesado, o sea, a contrahilo. Y para el exterior voy a trabajar con este tricot de estrellitas. El máximo estiramiento va a ir en el ancho de la prenda y va a ser tanto coletas como tazas de la misma tela. Vamos a utilizar una puntilla de entre 1 y 2 centímetros para colocar arriba y abajo. Elástico picot de bajo busto de 1 centímetro, puede ser más finito para la parte superior del escote. En este caso voy a usar el mismo. Bretel, 2 correderas y 4 desmontables como tengo acá, y un broche de tela de 6 centímetros. El tema del broche, por supuesto que siempre es variable. Lo importante va a ser que antes de colocar la terminación, que en este caso es de puntilla, puedas chequear el ancho de tu broche para no agarrarla, que no te queden pincitas. Además, entonces, de estos materiales también tengo un pedacito de cinta bies para tapar costuras de los laterales, 2 arcos y las correderas que me habían faltado. Para pasar al corte tengo esta tela que la tengo doblada al centro. Esto es una muestra y a mí no me importaría tanto que tenga estas arrugas que no salen. En el caso de que sea una prenda comercial, te sugiero que utilices o una batista o un jersey de algodón si no tenés este tipo de tela, que es un denier rígido, o un jersey de poliamida. Voy a apoyar esta pieza justo en el doblez de la tela. Y acá, al tener arrugas, lo que tengo que hacer es estirar muy bien el material para colocar las alfileres. Esa es la complicación primera que tengo con un material arrugado, y segundo, que obviamente no es muy comercial. En mi caso va a ser simplemente una muestra más, así que encontré este denier rígido y lo voy a... En este caso, tanto la moldería que está en nido como esta que está por talle ya tiene los márgenes de costuras que necesitamos, así que simplemente apoyo el molde y recorto. En este caso tengo una tela que tiene una estampa sin pie, son estrellitas, así que solamente me voy a preocupar porque el centro doble esté en el lomo de la tela, o sea, en el doblez. Y por acá voy a ubicar la coleta con el mayor estiramiento ahí. Antes de avanzar quitando las alfileres acá, es importante que marquemos este piquete y este piquete, que son los extremos de mi frunce. Nosotros tenemos que generar un frunce a 3 centímetros en todos los talles. Eso va a hacer que tenga capacidad este bando. Los piquetes tienen que ser muy chiquititos porque estamos trabajando con una tela de punto, así que apenas unos milímetros. O podéis marcarlos, si no, con una lapicera borrable.
Y ahora es importante que tengamos en cuenta las formas. Tenemos una taza que tiene como una diagonal muy marcada. Esa diagonal corresponde a la parte inferior. Nuestra taza se va a producir de esta manera y ahí va a subir esta parte que parecía muy rara, va a subir de esta manera. Y tenemos una coleta que tiene una inclinación mayor en la parte superior. Esto es todo lo que tenemos para empezar. Lo primero que vamos a hacer en cuanto a confección es colocar la cinta vaina que me faltó, pero por supuesto que si hay arco, hay vaina. Y antes vamos a ver un poquito cómo está cosida la vaina en este corpiño. Acá tenemos un top similar, fíjate que esto es lo que decía, el arco es mucho más chico que de la estructura donde va montado, porque tenemos frunces y esto es para generar altura en el centro y también altura en el lateral. Tiene una forma igual de colocar a la que lo hacemos siempre, la diferencia es que nos está faltando la pieza de la taza, entonces lo vamos a ver distinto. Vamos a dejar la vaina hacia la vista. Por lo tanto vamos a agarrar la tela del revés. Yo voy a dejar el derecho de la tela hacia afuera igual que la vaina y del lado de adentro se va a ver telita así. Entonces, como decía antes, acá no voy a medir la vaina porque ya sé que el espacio es mucho más grande. Lo que voy a hacer es colocarla siempre del mismo lado. O empiezo en el centro o empiezo en la sisa, pero en los dos lados. Estamos acostumbrados a colocar la cinta vaina sobre la taza, pero en este caso al no tener taza va a ir sobre esta pieza. Así que lo que voy a hacer es apoyarme ahí a medio centímetro del borde. Este es el revés. Me voy a apoyar a medio centímetro del borde. Y voy a coser la vaina estirándola todo alrededor, medio centímetro del borde, hasta llegar al otro extremo. Nos va a quedar así. Esto posteriormente lo vamos a doblar, así que el primer paso va a ser colocar la vaina. Voy a empezar por la sisa, por ejemplo, o voy a empezar por el centro y voy a dejar un excedente en los dos lugares. Acá ya tengo mi estructura donde van los arcos y ya puse uno de los arcos. Fíjate que me sobra mucho, como te había dicho. En realidad en este no entra un arco entero porque yo lo que hice fue colocar la vaina justa. No la estiré mucho para que no se achique, porque la idea no es que esto se achique. Acá nosotros ya sabemos que va a sobrar y es intencional. Lo que vamos a hacer es generar atraques. Puedes colocar los arcos ahora y generar los atraques o dejarlo para después. Pero vamos a tener que avanzar con este paso antes de unir esta pieza al resto del corpi. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar una puntilla superpuesta y ya después va a ser incómodo. Una vez que está todo armado va a ser incómodo realizar los atraques. Así que te voy a mostrar cómo quedan los dos arcos. Si esto no te queda súper parejo, por ejemplo, voy a bajar mi arco ahí. Quizás lo recortaría, doblaría esto hacia adentro y genero un súper atraque acá en este extremo y quedaría suelto. Si no, podés coserlo. Fíjate que acá el extremo está agarrado con el elástico. Nosotros no vamos a trabajar con este elástico, vamos a trabajar con otro más fuerte, pero acá se ven perfectamente los atraquecitos. Y este excedente se generó justamente para que llegue al escote. Y por acá exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esto ahí, así que podemos marcar con una lapicera borrable o con un lapicito o con un alfiler dónde van a estar nuestros atraques. Y no los vamos a hacer ahora, pero los vamos a hacer en muy poquito tiempo. Yo voy a dejar, por ejemplo, tengo que dejar flojear, por supuesto, así que puedo dejar medio de un lado, medio centímetro de un lado, medio centímetro del otro. Y lo que tengo que ver, por supuesto, es que esto esté parejo, que el atraque esté a la misma altura, acá también. Y como te decía, recortar este extremo o no es decisión tuya. Queda bien si lo dejas flotando sin unir al escote y queda bien también unido al escote.
En este caso, de este lado sí lo necesitamos porque acá necesitamos que esto no sea tan bajo, así que acá hubo que generar altura. Yo voy a evaluar cuando esté más avanzada a ver si atraco acá doblando o si esto lo voy a unir a la parte del escote. Por acá está todo listo. Siguiente paso va a ser generar los frunces de la taza. Acá tengo marcados los piquetitos, yo los marqué con lapicera y lo que tengo que hacer es fruncir eso. Así que vamos a coser con puntada recta ancha desde este punto hasta este otro, dejando un excedente al comienzo y al final del hilo para después tirar de un lado, tirar del otro y medir que esto me quede 3 centímetros. O sea, ese frunce me tiene que quedar de 3 centímetros. Por acá hacemos lo mismo y no tenemos que perder de vista cuál es la parte superior. Fíjate que la forma es muy notoria, donde está el pico mayor, esa es la parte de abajo. Así que en el próximo paso voy a coser a medio centímetro con una puntada larga, bien larga lo más que tenga tu máquina, o podés hacerlo a mano el frunce. Voy a coser apenitas antes del piquetito y voy a terminar apenitas pasando, siempre dejando hilo al comienzo y al final para tirarlo. Tiro de un lado, tiro del otro y lo voy acomodando. Tengo que medir que eso me quede de 3 centímetros. Así que voy a medir por acá. Todavía está un poquito grande. Si vos querés, lo que podéis hacer es tomar un tramo más cerca del escote y uno más abajo para generar el frunce en un espacio un poquito mayor. Lo importante con el frunce es que tiene que coincidir con la coleta después. Entonces vos podés ampliar tu frunce, pero tenés que verificar lo siguiente. Esto tiene que coincidir para unirlo, porque va unido ahí. Y el otro detalle importante es que te queden los dos costados igual, con un frunce bastante parejo. Otra cosa que tengo que hacer en este paso, esto va a quedar ahí, es al menos tengo que hacer uno de los atraques. Así que lo que voy a hacer acá es sacar esta del centro, porque lo que haga acá lo puedo definir en el último momento. Lo que voy a tener que resolver ahora es este atraque. Así que voy a dejar el alfiler como estaba. Y voy a sacar los arcos por acá adelante. Para poder avanzar con el armado, porque lo que sigue ya es montar esta taza acá arriba, tengo que hacer los atraques. Y ahora sí, ya tengo los atraques que hice con una recta muy chiquitita y esto va a ir de la siguiente manera. Vamos a colocar la taza por acá. Y esta pieza va a quedar ahí con la cinta vaina hacia nosotros. Acá voy a colocar alfileres haciendo coincidir estas piecitas, al menos al comienzo y al final, porque todavía me falta colocar la coleta. Así que esto solamente lo voy a sujetar. Puedo colocar más para ya ubicar bien los plieguecitos y asegurarme que voy a coser bien la tela. Acá por ejemplo esto tiende a moverse y a eso me refiero. Ahí coloco otro alfiler. Y acá esto es solamente para sujetar, porque las alfileres definitivas van a ir perpendiculares a donde vamos a coser. Esto quedaría acá. Y ahora lo que vamos a hacer es ubicar las coletas.
Voy a enfrentar ahí derecho con derecho y voy a agarrar las 3 telas. Acá, detalle importante, cuidar cómo se acomodan los frunces. Y vamos a coser a medio centímetro las 3 telas. Y acá fíjate que voy a ir acomodando los pliegues y colocando alfileres. Estas que tengo acá las voy a ir retirando. Y vamos a coser por acá a medio centímetro. Fíjate que esto se va armando así. Siguiente paso va a ser tapar costura. Así que una vez que coso por acá, voy a traer mi cinta bies y voy a apoyar sobre la costura anterior esto ahí, trabajando sobre lo que es el delantero. Entonces, una vez que cosí una pasada, abro esto ahí y mi costura va a quedar tapada con un doble pespunte como la cinta vaina. Voy a tener una costura de unión y luego voy a tener un pespunte de un lado y otro del otro. Eso es lo que ya nos va a permitir tener prácticamente todo el armado hecho. Ya tenemos gran parte del armado y ahora lo que vamos a hacer es avanzar con las terminaciones. Fíjate que parece que sobra tela, pero no es así. Eso va a cambiar cuando podamos unir las dos telas. Acá detalle importante. Fíjate que yo había marcado unos plieguecitos y consejo, quizás te conviene expandir un poquito más el frunce para que quede más separado, sobre todo en los talles más grandes porque tiene bastante capacidad. En este caso, esto es una pinza que quedó oculta en un frunce, pero esta ahí es una pinza amplia. Por el revés me quedo acá con las costuras ocultas. Acá si quisieras poner una ballenita, con esta cinta no entra, pero perfectamente podrías poner una ballenita. El interior quedó ahí. Acá me faltó sacar un hilito del frunce. Esos hilos los sacamos antes de terminar. Y acá hay que asegurarse que todo quede bien cosido, porque podría ser que se zafe un poquito. Siguiente paso, voy a marcar a la mitad esta pieza y le voy a hacer un piquete muy chiquitito. Y voy a marcar a la mitad, que en realidad acá tengo un quiebre, así que no voy a marcar a la mitad. Voy a hacer coincidir el piquete de recién con ese quiebre. Y ahora en este caso yo tengo una tela arrugada, pero fíjate que coincide bien. Lo que voy a hacer es colocar alfileres sujetando las dos telas. El siguiente paso será, para esto estoy haciendo este paso, colocar la puntilla en el bajo busto y también en el escote. Luego esa puntilla la vamos a tapar con el elástico apoyado. En realidad no vamos a tapar la puntilla, sino que la costura va a quedar tapada por el elástico. Acá antes de pasar a la puntilla tenemos que chequear lo siguiente: la medida de los broches. Tengo este broche, en este caso quizás tenga que cambiar, si yo había elegido para un broche de 5 y acá tengo un broche de 6. Entonces, detalle importante antes de avanzar es chequear eso. Podría cambiar de puntilla en la parte inferior y me va a quedar incluso una cintura un poquito más larga, o podría cambiar de broche. Ahora voy a verificar si tengo broche de 5 o de 6 y veo qué hago. Entonces, en mi caso, para dar respuesta a este broche que tengo, no tengo broche de 5, podríamos poner cinta corsetera, pero la realidad es que tengo muchos de estos. Así que voy a utilizar dos puntillas que, si bien no tienen el mismo dibujo, tienen un dibujo parecido. Las dos son de doble onda y las dos tienen flores. Entonces acá me voy a apoyar a medio centímetro del borde y voy a coser con un triple zigzag. No le voy a dar tensión porque la tensión se la voy a dar después
con el elástico. Acá solamente voy a apoyar la puntilla y si le doy la tensión va a ser muy pero muy poquita, apenas, solo para que acomode. Y acá también a medio centímetro voy a colocar esta otra ahí y me va a dar también un corte un poquito más largo. Fíjate que ahora mi broche va perfecto. Entonces esto voy a hacer de un lado y voy a hacer del otro. Y nuestro corpi está muy cerca de terminarse. Y acá voy a usar un triple zigzag en un ancho 5 más o menos y un largo que no sea más de 2. Luego vamos a colocar un elástico que tape esa unión de telas. Esto va quedando de esta manera. Fíjate cómo queda la puntilla. Prácticamente no tiene tensión. En los únicos lugares que tiene algo de tensión la puntilla es, por ejemplo, acá en el centro de lo que es el bajo busto y acá arriba que tiene también un poquito de curva. El resto nada, el interior me quedó así como te había mostrado y ahora lo que vamos a hacer es colocar el elástico tapando esa unión. Antes de avanzar ya tengo que definir qué voy a hacer con los arcos y tengo que colocar los arcos, porque cuando coloque el elástico acá arriba, si decido dejar esto ahí agarrado, necesito ya tener el arco colocado. En este caso, fíjate que a mí me quedó de la misma altura. Si hubiera fruncido la vaina, esto se iba a achicar y ya no me iba a dar la altura. Pero como a mí me da bien la altura, voy a dejar el elástico que tape también el extremo de la vaina. Así que en primer lugar voy a hacer un atraque y luego vamos a hacer los otros pasos, pero ya los voy a mostrar acá para poder ir a la máquina. Ahí ya coloqué un arco y por acá el otro. Acordate que la punta blanca va hacia la sisa y lo empujo bien. Entonces acá lo que hago es fijarme dónde termina y de ahí le voy a dar un centímetro, el centímetro de flojedad que tenemos siempre ahí, y puedo pasar una costura recta que atraviese todo esto que es vaina. Siguiente paso, una vez que tengo eso, ahora lo tengo que tener suelto, pero una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es marcar acá ya con un alfiler cuál es el centro. El centro es este. Entonces esto, una vez que esté atracado, lo voy a apoyar ahí. Voy a colocar un alfiler y voy a elastizar todo. En este caso voy a utilizar este tipo de elástico. Prefiero no utilizar elástico de retención porque si bien en la taza quizás quede bien, en la coleta no va a resistir tanto. Podemos utilizar uno de 8 milímetros. En este caso yo voy a utilizar este, tanto arriba como abajo. Y acá sí voy a dar tensión, la tensión que das normalmente. Y lo voy a colocar apoyado ahí con un triple zigzag, de manera que me quede el elástico tapando esa costura anterior. Entonces va a quedar ahí, acá así. Vamos a hacer la forma. Vamos a estirar un poquito acá para que se acomode. Y en el escote exactamente lo mismo. Colocamos ahí el lado felpado para nosotros. Puede ser un elástico, como te digo, un elástico sin fantasía, pero lo ideal es que tape bien la costura. Retención no usaría, primero porque es fino, segundo porque no soporta tanto peso y tercero porque quizás no tengas uno que sea de este ancho. Así que vamos a recorrer también lo que es el escote, ahí tapando la unión. Esta vaina acá en el centro va a quedar tapada ahí. Por eso necesitaba tener los atraques. Y ya con eso nuestro corpiño va a estar armado. Nos va a quedar solamente breteles y brochecitos. Esto es triple zigzag, lo más ancho que tenga tu máquina, apoyado. Por el interior esto está quedando así. Queda mucho por limpiar de hilitos. Pero fíjate cómo quedó armado, cómo quedó la taza. Tiene bastante frunce, lo que le va a dar bastante capacidad. Y esto quedó ahí sujeto. Como te dije antes, esto se puede cortar y dejarlo ahí abajo. Y queda muy bien de todas maneras. Y lo que es la costura de superposición quedó totalmente tapada. Por el derecho, acá vamos a empezar a cortar para colocar el broche de tela. Fíjate cómo no se nota la costura y esto va a quedar muy lindo cuando quede puesto. Acá se nota que tiene buen frunce. Bueno, quizás a la vista ahí
No es el más lindo del mundo, pero te aseguro que queda muy lindo puesto. Esto ya estaría terminado, me queda colocar los broches, así que vamos a dejar listo para los broches. Y también vamos a pasar a los breteles, ya no nos queda casi nada. Y por acá vamos a colocar el broche con un zigzag muy pequeño o con una costura recta. Esto nos va a quedar de esta manera. Siempre esta terminación va a variar de acuerdo a la tensión que le deja al elástico. Acá tengo que arreglar cuando coso. Y también tenemos que armar los breteles. Tengo dos breteles de 45 centímetros, ya les puse la corredera. 45 centímetros van bien hasta el talle 100. Esto tiene 105, pero también puedes trabajar por talle. Ahora lo que voy a hacer es dejar el revés hacia arriba y voy a pasar una de estas desmontables. Bretel desmontable también es a gusto. Dejo ahí y paso por acá. Vamos a hacer que nuestros breteles tengan los desmontables mirando uno hacia cada lado. Entonces, fíjate que mira hacia la derecha. Entonces lo voy a colocar mirando hacia la izquierda. Ahí voy a colocar un alfiler. Y ya tengo uno. Y con el otro voy a hacer exactamente lo contrario. Voy a colocar mirando hacia la izquierda. Y hacia la derecha. Acá también los atraques los hago con un zigzag muy pequeño o con una puntada recta también muy pequeña. Por último vamos a colocar las orejitas en el corpi. Así que elástico de bretel. Vamos a cortar unas tiritas de 4 centímetros más o menos. Nos va a sobrar, pero vamos a poder manipular mejor el material. Las orejitas van a ir en la coleta y también en la taza. En la coleta vamos a medir más o menos, estirando un poquito, unos 6 centímetros. Bueno, sin que se nos escape el broche. Yo después acomodo cuando pase a la máquina. Y esto va a ir cosido, doblado a la mitad. Por acá. La idea es que no se nos pase y no se vea a través de la puntilla. Así que voy a sujetar. Y acá también voy a colocar un lindo atraque que va a quedar sobre la puntilla. Por empezar, quiero que el elástico no se vea ahí y que el atraque me quede sobre la puntilla para que sea discreto. Del otro lado hago lo mismo y acá no voy a colocar, a mí no me gusta cómo queda el bretel que salga tan de la sisa, porque piensa que este arco está muy hacia la sisa y esto está directamente al costado del cuerpo. Así que voy a colocar de este extremo unos 2 o 3 centímetros ahí. También quiero que no se vea el elástico, el atraque lo voy a hacer sobre el elástico Y ahora sí, del otro lado hago lo mismo y te veo después con el corpiño ya listo. Y ahora sí ya tenemos nuestro corpiño terminado. Interior con todos sus elásticos y exterior. Solo resta cortar algunos hilitos y colocar los breteles. En este caso voy a procurar que me quede acá, por ejemplo.
Y ahora sí, estos breteles se pueden cruzar, se pueden sacar. Y mira cómo queda la espalda. Y el delantero. Bien, un topsito tipo bandó con breteles desmontables y también bastante frunce para que tenga una tasa de capacidad.